Hola a todos, es un placer saludarlos nuevamente en esta segunda versión de Voces Ignacianas, 140 años de historia, donde los exalumnos del Colegio San Ignacio son los protagonistas. En el día de hoy tenemos como invitado a Carlos Palacio, más conocido como Pala. Él es cantautor, escritor, ha sido docente e increíblemente médico, que de eso vamos a hablar más adelante. Pala, bienvenido, hombre. Muchas gracias, qué alegría estar en el colegio, estar en la casa. Ahorita decíamos que pese al tiempo que transcurre, uno se sigue sintiendo en casa cuando vuelve al colegio. Incluso después de tantos cambios que ves acá. Es otra cosa distinta, yo no reconozco muchas cosas, pero sí me siento en casa. Ok, bueno, Pala, contanos, por allá hace más de 30 años, ¿cómo fue, cómo recordás tu paso por el colegio? Más de 40, ahorita mencionaste algo que me hizo ir muy atrás, 140 años. Yo no les digo sino que yo estuve en la celebración de los 100. Además, yo recuerdo con mucha alegría, con mucha risa además, porque imagínense ustedes que la celebración de los 100 años, que se echaron la casa por la ventana, fue la fiesta más increíble, fue en 1985. Los que se graduaron ese año tuvieron la graduación más increíble, las mejores fiestas, y yo me gradué en el 86 cuando no había un peso para nada. Ya le tocó el sobrado. Nos tocó el sobrado, pero fuimos muy felices, la verdad. Qué nota. Pala, ya, entonces te graduaste 86. Yo me gradué en el 86, sí. Oíste, pero entonces te embalsamaron después de eso porque parece que no era No, yo estoy mayorcito, estoy entrado en años y en carne, soy un señor ya más allá que acá. Pala, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente cuando te mencionan el colegio? Uy, es muy difícil decir una cosa, porque mi situación con el colegio es una situación muy particular en el sentido de que yo estaba predestinado a cualquier cosa menos a ser alumno del Colegio de San Ignacio. Yo nací en un pueblo, en una familia muy humilde de un pueblo. Cuando estaba en la mitad de mi bachillerato, mi papá, un hombre muy visionario, me dijo: si usted no se va a terminar el bachillerato a Medellín, no se va a graduar. Y el hombre, no solo visionario, sino irresponsable y amorosamente irresponsable, me trajo a Medellín desde Yarumal, que era mi pueblo, me mostró los que él había averiguado que eran los mejores colegios de Medellín. Recuerdo que fuimos a la Bolivariana, fuimos a San Carlos y fuimos a San Ignacio. Cuando yo entré aquí y vi las canchas, le dije a mi papá: yo quiero estudiar aquí. Y mi papá tuvo unos meses de dolor de estómago porque no tenía ningún contacto, no conocía a nadie, pero aquí sí tengo que ser muy enfático. Yo entré a este colegio por un acto hermoso y generoso del padre Mario Mejía, que recibió a mi papá, lo escuchó y le dijo que le hagan el examen, y yo hice el examen y entré a 9º grado. Así que yo hice la mitad de mi bachillerato en el Colegio de San Ignacio, y este colegio me define porque a mí me cambió la vida haber estado aquí, haber estudiado aquí, haber conocido los amigos que conocí aquí. Me cambió por completo. Mi vida hubiera sido otra si yo no hubiera pasado por este colegio. ¿Y cómo definís precisamente a esos compañeros tuyos, a los docentes que tuviste como en ese tiempo, que incluso todavía era un colegio netamente masculino? Sí, sí, no solo netamente masculino, sino que, por ejemplo, no había uniforme. Se usaba uniforme, no se usaba uniforme, se permitía fumar. Esa es una de las cosas que cuento con mayor orgullo, porque nadie fumaba. Nadie fumaba porque como no se transgredía nada. Yo recuerdo un compañero que fumaba, Iván Restrepo, y esto nadie fumaba porque como no era cool, no era transgresor, no era cool. Yo recuerdo mucho dos cosas de ese entorno que a mí me definieron mucho. Era el tipo de educación. Se acababa de instaurar en el colegio algo que se llamaba, si no estoy muy equivocado y si la memoria no me falla, la educación personalizada. A mí no me dieron clases magistrales. Yo estudiaba, los salones no eran salones de los grados, no era el salón de 11 ni de décimo, sino salón de biología, de matemáticas, de inglés, de química. Yo iba a las clases, yo hacía mi horario, yo estudiaba por mi cuenta en las bibliotecas que había en cada salón, hacíamos algo que se llamaba las guías. Así que cuando yo salí del colegio, entré a la universidad, yo no sentí ningún cambio. Yo estudié solo y eso se fue como por entre un tubo. Nunca terminaré de agradecerle a los jesuitas que me enseñaron a estudiar. Y lo otro, que fue por lo que me preguntaste, por los amigos, ahí sí hay una cosa en la que juega mucho el azar y hay que ser muy afortunado. Yo tuve la fortuna de que los que me hicieron la seña fueron todos buenos muchachos. Y entonces me enganché con mis amigos por la música,
por la lectura, y son mis amigos hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y a propósito que vos decís esa educación personalizada, que vos eras dueño, mejor dicho, de tu tiempo, de las materias que veías, ¿cómo te fuiste vos encaminando como a tener esa disciplina de, bueno, tengo que ver estas materias, voy a entrar a estas, tengo que hacer estas tareas, tengo que hacer estas lecturas, bueno, X, Y, Z, cosas que tenías que responder en ese entonces? Yo también tenía claro que llevaba a las espaldas las expectativas de mi familia. Mi papá tenía como todo puesto en mí. Mi papá ni siquiera fue a la universidad. Mi papá se graduó de bachillerato cuando yo ya estaba grande. Entonces, todas las expectativas familiares estaban puestas en mí. Yo me tenía que romper la espalda. Y en la llegada fue muy difícil. Esos primeros, mentiras, miento mucho. Fue difícil los primeros meses. Claro, el bullying, me decían Yarumo. Claro, normal. Pero rápidamente mi grupo de amigos como que me arropó. Y era como te digo, mi grupo eran muchachos muy buenos estudiantes, entonces no fue difícil para mí como meterme en la mecánica de la disciplina del estudio, y por el contrario la disfruté mucho. ¿Y cuál era esa materia que te encantaba a vos? Química. Química, imagínate, yo amaba química, pero eso tenía que ver con un profesor, Argiro Carrillo. El profesor Argiro Carrillo, que tenía además un aula, ponete a pensar lo que era para un muchacho de pueblo llegar a un aula donde estaban todos los elementos químicos y la clase se daba alrededor como de la losa de química y se hacían experimentos. Yo estaba como, sí, yo recibía clases en Disney, y el profe era fabuloso, él y el profesor de física, también maravillosos los profes. Yo me enamoré de la química por lo que uno se enamora de todas las materias, por los profesores. ¿Y en algún momento no te cautivó el tema en ese entonces, la música? ¿Había alguna clase de música en ese entonces? La música era muy al libre albedrío. El colegio nos apoyaba en el sentido de que nos compró instrumentos, compraba amplificadores y nos daba un tiempecito para ensayar. Una horita antes de un día a la semana podíamos salir de la clase y ensayar, pero todo lo hacíamos nosotros. No había profesor de música, pero teníamos un grupo de bachillerato. Y hubo otro profesor también que también me marcó mucho, que fue el profesor Oscar López, que era mi profesor de español. El profe a mí fue definitivo. Yo lo miro a la distancia y digo, el profe me enseñó más cosas que yo me tardé en aprender, en entender, pero fue definitivo el profe Oscar López también. ¿Y qué otras? ¿Eso era considerado como una extracurricular? Me imagino. No, era una materia básica. Obligatoria. De hecho es que no había materias extracurriculares. La ventaja de la elección de las materias era que uno tenía que cumplir unas horas obligatorias de cada materia y le quedaba a uno poner el 15% del horario libre, y ese 15% lo dedicabas a lo que vos quisieras, o a la materia que más te gustara, o a la que tuvieras más floja, pero había que ver todas las materias, sí, no había extracurriculares. De pronto alguna anécdota que vos recordés de tu paso por el San Ignacio, así que vos digas, uy, esta anécdota es chistosísima, no se me olvida, por los amigos, los profes, o lo que haya pasado. No, posiblemente no sea cómica, pero para mí cuando la miro a la distancia es muy bonita, que es como la perspectiva de las vidas en el pueblo versus la vida de la ciudad. Yo nací, como te dije, en un pueblo, en una casita que mi padre y mi abuelo construyeron ellos de la mano, ¿cierto? Era una casita muy humilde, con un solar inmenso, gigantesco, un solar que era 3 veces más grande que la casa, y como en ese solar había limones, guayabas, yo me sentía rico, yo era súper rico. Cuando mi papá vendió esa casita y compró una casa muy grande cerca del parque, yo hice una pataleta porque no me quería ir de esa casa donde era rico, y entonces mi papá me dijo, mañana le voy a mostrar la casa. Me llevó a la casa y era una casa con 2 patios, 7 habitaciones, y en ese momento dije, uy, yo no era rico, ahora sí. Y el día que, la primera semana en mi colegio de San Ignacio, que un compañero, Carlos Enrique Sanín, hoy médico, me invitó a su casa en Pilarica, nos fuimos en el bus del colegio y entramos a la casa, y la casa tenía piscina y 2 empleadas. Ese día dije, no, yo no era rico, Quique sí. Me descubrí que la riqueza no es más que una perspectiva de la mirada, realmente. Yo he sido rico toda la vida por fortuna. Exacto, porque en el agro también una riqueza Así impresionante. Bueno, terminás vos el colegio, ya decidís pues tomar como tu rumbo profesional, decidiste ser médico, ¿cómo fue eso? Yo siempre digo, cuando me preguntan que si quieren la respuesta corta o larga, voy a decir la respuesta corta. Yo fui médico por bobo, porque en ese momento no me hice la pregunta que debía haberme hecho, que era qué combinaba mis gustos, mis aptitudes
mis gustos y mis aptitudes. Como era muy buen estudiante, la verdad yo no me pregunté mucho en qué era bueno, yo sabía más o menos de una manera ciertamente prepotente que me iba a ir bien en la universidad, pero no me pregunté qué me iba a hacer feliz, sino fue una decisión más por inercia. ¿Qué era lo cool? Ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado. Y abogado. que daba plata, pues. Ni siquiera me pregunté eso. No. Yo era como que era cool, era muy cool ser médico. Y cuando le conté a mi papá se puso feliz, pero nunca me presionó. Por eso estudié medicina, pero me di cuenta bien adelante, como en el 9º semestre, atendiendo un parto en la clínica León 13, yo no voy a hacer esto no me hace feliz, esto está clarísimo, yo no voy a hacer esto, pero sí me parecía muy estúpido dejar tirada una carrera a la que le había dedicado ya casi 5 años, dejarla tirada, y así que me gradué, ejercí la medicina un par de años y después colgué el estetoscopio y no lo volví a coger. ¿Y en qué momento empezó a aparecer la música, la literatura, la composición? La música desde pequeño, desde muy pequeño. Cuando uno mira en retrospectiva, la vida es muy clara. Lo que pasa es que uno a veces cierra los ojos y no le pone atención, pero la vida estuvo siempre en mi vida, desde el pueblo. En el colegio, ni qué decir. Y en la universidad teníamos un grupo y tocábamos en fiestas, es decir, yo hice música siempre. La literatura estuvo presente en mi vida desde la infancia. Mi padre tenía una biblioteca pequeña pero muy hermosa en casa, y nos llevó siempre de la mano los libros. Y cuando yo llegué al colegio de San Ignacio, no me dejarán mentir, había una biblioteca hermosa aquí en el 4º piso que para mí fue un hallazgo increíble porque era una biblioteca 3 veces más grande que la biblioteca del pueblo, y yo me desboqué por los libros, pero era solo un asunto de placer, jamás como una profesión. Ya después me di cuenta que me interesaban las letras de las canciones, después me di cuenta que lo que me interesaban eran las letras, estuviera donde estuviera, y ya tarde, como he llegado a todo en la vida, llegué al oficio de la escritura, y hace apenas 7 años regresé a la universidad, hice una tercera carrera, estudié filología hispánica en la Universidad de Antioquia, y ahora eso es como a lo que me dedico, a la filología. Ay, genial. ¿La segunda fue cuál? Música, en Cuba, estudié música en Cuba. Ok. Bueno, ¿y cuál ha sido de pronto como el mayor reto? Bueno, ya tuviste tu reto en la medicina, que fue como lo que de una te hizo clic, como que, uy, no, esto no es por aquí, pero ahora ya entonces en la literatura, en la música, ¿cuál ha sido como el mayor reto que puedas mencionar? Es que yo podría responderte muy fácilmente que haber dejado la medicina por otra profesión fue un reto, pero te estaría mintiendo, porque fue un acto que combinó 2 cosas. La búsqueda del placer, que siempre me ha importado mucho, y una dosis altísima de irresponsabilidad, por supuesto, ¿cierto? Eso no se puede tomar, un tipo de decisión de esas no se puede tomar sino cerrando los ojos y echando hacia adelante. Yo creo que el reto más grande a lo largo de los años fue desarrollar una carrera que me permitiera vivir dignamente de ella. Obvio, pues no es lo mismo Mercarsis es ortopedista que Mercarsis es poeta, eso está muy claro. Clarísimo. Pero lo que me ha demostrado la vida con el paso de los años es que no es para nada irreconciliable. Es decir, si uno está dispuesto a entregarle al oficio de la escritura o a cualquier oficio lo mismo que estaría dispuesto a entregarle a la medicina, por ejemplo, a la arquitectura, antes de pedirle dinero a ese oficio, que es ¿qué? 7 años, 8 años, 10 años. A la gente le parece muy normal dedicarle 7 años, 8 años al derecho antes de pedirle dinero al derecho, o a la arquitectura o a la ingeniería, pero cree que la música es un asunto de sentarse a tocar, o la escritura un asunto de sentir algo muy emocionante y ponerlo en un papel. Porque uno se sentó aquí a esperar la música que llegó. No, es un oficio como cualquier otro, que hay que prepararse, dedicarle tiempo y ejercitar la paciencia. Entonces creo que eso fue como lo más difícil, encontrar ese entorno en el que pudiera vivir dignamente de mi oficio. Y a propósito, en ambos campos, la música y la literatura, enfrentarse a la hoja en blanco, para vos no es como una puñalada, como tratando de buscar, pues como, bueno, ¿por dónde encamina esta idea? No, ¿Cómo lo trabajas vos? Yo no sufro de eso, te lo digo porque yo no creo en la inspiración. Yo firmo lo que decía Gabriel García Márquez en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos, y es que un buen creador se reconoce por lo que desecha, y los oficios creativos son tanto o más
hechos que solo se pueden concretar desde la disciplina. Entonces yo no creo que el acto creativo dependa de que una musa me cante o de que esté en el baño y se me ocurra algo. Carecería de todo mérito si fuera así. Yo soy un tipo disciplinado, yo escribo canciones y poesía 8 horas al día. Ese es lo que le dedica no sé, cualquiera, un ebanista a su oficio, o lo que le dedica un contador a su oficio, se lo dedico yo al mío. Entonces muy pocas veces me he visto sin en qué trabajar. Siempre tengo frentes en los que estoy avanzando. Obviamente hay días en los que el corazón está dispuesto, el entusiasmo está dispuesto, el espíritu está dispuesto para crear, pero si tenés el músculo adiestrado, entonces fluye, si no, no. Y vos, pues el arte es una cosa muy subjetiva. Vos como, sabes, en el momento en que dijiste, uy, terminé este cuento, este libro, o esta canción vale la pena, o esta no, ¿cómo crees vos que, pues haciendo el ejercicio vos mismo, porque ya el otro cuento es hacia afuera, claro. ¿Cómo validas vos? Es como, uy, esta obra está genial, no le quito ni le pongo. Utilizas el verbo perfecto, que es validar, ¿cierto? ¿Cómo vos estás en paz con lo que creaste? Es un asunto doble. Lo primero es que debes estar tranquilo técnicamente, es decir, en mi caso particular, para no alargar la respuesta, yo me planteo un punto de llegada, yo sé para dónde voy, cuando voy a escribir un poema, cuando voy a escribir una canción, no siempre llega uno para dónde va, eso está claro. Entonces uno se plantea esa ruta, pero también hay que tener claro que las obras no se concluyen, se abandonan. Hay un momento en el que hay que decir, yo esto es lo máximo que puedo dar, o esto no cuajó, chao al cajón de la basura, o como decía Wisława Szymborska, al cubo de la basura, que es la mejor herramienta del escritor. La principal herramienta de un escritor es el cubo de la basura. Hay que desechar y eventualmente habrá algo que valga la pena ser publicado. Entonces yo lo que evalúo, mi criterio de evaluación es que a mí me satisfaga, que más o menos me haya llevado a donde yo quería. Ocurre poquito. ¿Y no te ha pasado, por ejemplo, que por las casualidades de la vida, pues eso ya sería como un poquito maníaco, que vos hayas desechado una idea y por allá alguien, no sé, alguien cercano a vos, pues que vos digas, no, esa obra quedó un asco, quedó horrible, y que esa otra persona te, uy, pero ¿qué es eso tan bacano? ¿Por qué no lo sacas, no lo publicas? Me ha pasado varias veces. Hay una cosa en la que soy muy malo, por ejemplo, malísimo, ya lo aprendí. Soy muy malo para escoger las canciones de los discos. Y 2 de mis canciones que más funcionan, que me piden siempre en los conciertos, son 2 canciones que yo deseché. Y una, especialmente, fue una que la deseché y los músicos no aceptaron mi dictadura y la grabaron al escondido. Y me llamaron cuando todo estaba grabado y ya no había nada que hacer sino grabar la voz. Hasta el día de hoy les agradezco porque claro, así sucede. Uno también mira con el sesgo que tiene uno y una obra solamente se completa en la recepción, cuando alguien la recibe, y ahí es cuando se completa. ¿Y cuáles son las canciones? La que más recuerdo es una que se llama Rubia, como la Monroe, que es un hermosa texto en la que mi esposa lee y yo les dije, no, eso está muy largo, no, esa no. Y la grabaron al escondido, hicieron todo y me llamaron para cantar después. ¿Y la otra? La otra es Mentiras, que es una canción que grabé en Argentina y el guitarrista la incluyó al final y me dijo, grábala, y al final la grabé y la canción funciona muy bien. Pero esas 2 obras son geniales, o sea, siquiera de las rescataron. Yo les agradezco mucho. ¿Para algún logro, sea en la literatura, en la música, en ambos, incluso hasta de médico, pues, o de profesor, del que te sientas especialmente orgulloso? ¿Logro profesional? Sí. A mí me hace muy feliz y todavía no me logro recuperar de esa sensación cuando salgo del país y la gente canta mis canciones o lee mis poemas. Eso es una cosa que yo nunca me imaginé, le agradezco mucho a este tiempo, porque si no hubiera las redes, eso no existiría, yo no podría vivir de mi oficio si no existieran las redes. Y cuando ocurre eso, para mí es como el regalo más grande, es como si me pagaran en cash el trabajo. Y ya que mencionas profesional, ¿tenés algún logro personal de que te sientas vos, esto me realizó como persona, pues? Sí, yo hay algo que me hace sentir muy orgulloso. Yo tengo 6 gatas, y si alguien le preguntara a esas gatas cómo es el ser humano, dirían, es lo mejor que hay. El ser humano es increíble, les he dado vida de traquetas. Yo amo mucho los animales y a mis gaticas les tengo un cariño entrañable, y no son mis hijas, por supuesto, no es una relación de ese tipo,
pero me enorgullece mucho poder darle a unos animales una vida digna. Además de la biblioteca, las poquitas horas de música que tenías en el colegio, ¿cómo más crees que el San Ignacio influyó en lo que vos sos ahora? Es que es una cosa tan larga, pero voy a intentar resumirlo. Yo salí de un sistema educativo completamente tradicional en el pueblo, al que le agradezco porque también aprendí cosas, pero llegué a un entorno muy extraño, porque era una combinación de mucha libertad, ya te contaba ahorita que se podía fumar. Ajá. Salíamos y nos íbamos para la oficina de Aurelio, y los compañeros se paraban a fumar afuera, y Aurelio salía con su cara de ogro entrañable y conversaba con nosotros, y a nadie le regañaban porque fumara. Se combinaba eso con una resiedumbre que para mí es esencial. Es decir, había cosas que eran intocables. Se estudiaba, se respondía a los exámenes, no se pasteleaba. Y había ciertos valores que a mí me han hecho mucho ruido siempre. Un humanismo muy entrañable que recuerdo con mucho cariño. Y debo decirlo, por ejemplo, porque yo soy una persona que no tengo ninguna creencia religiosa, y cuando cuento que estudié en un colegio confesional, me preguntan, ¿cómo te fue con los curas? Y yo me deshago en palabras cariñosas, porque a mí este colegio me dio una formación humanista, que era lo que yo creo que un muchacho como yo necesitaba en ese momento. Pala, devolviéndote al 86 o incluso un poquitico sí, más. Sí, me acuerdo. Si te acuerdas. La memoria me da. Si vos pudieras hablar con ese Carlos Palacio, el jovencito de ese entonces que venía a Yarumal, estaba asombrado pues con toda esta urbe, ¿vos qué consejo le darías o qué le dirías a ese Carlos Palacio jovencito? Deje de preocuparse tanto por lo que los otros piensan de usted. Deje esa pendejada, deje esa bobada. Usted es montañero. Ajá. Usted es de pueblo. Levante el pecho, alce la cara y diga qué maravilla. O sea, sí, yo soy montañero, soy de pueblo, soy de Yarumal. Deje de sufrir por esa bobada, que dentro de unos añitos eso le va a dar mucho trabajo. ¿Por qué crees que nos avergüenza tanto ser montañeros precisamente? Yo creo que por fortuna eso se ha modulado mucho. Lo que ocurre es que los muchachos somos muchachos, y con seguridad yo con seguridad le hice la vida imposible a algún compañero por una tontería, y algunos compañeros se rieron de mí porque era de pueblo y porque mi papá me mandó la primera semana con un pantalón de pana y unos zapatos de charol. ¿Qué vamos a hacer? Pues es una tontería vista a la distancia. A mí me amargó mucho los primeros meses en el colegio, pero siempre habrá un refugio donde acogerse, y normalmente los buenos amigos lo son. A mí me salvaron los buenos amigos muy pronto, y los buenos profesores que levantaron la mano para protegerme, y no recuerdo ningún trauma especial. No fue nada que no pasara y que se convirtiera en una anécdota. Aquí, ahí está sentado y con tantas obras ya hechas. Pala, ¿qué le dirías vos a los estudiantes o a los jóvenes que quieren seguir un camino como el tuyo en la música, en la literatura, incluso en la docencia? Pues yo me cuido mucho de dar consejos, pero lo que yo he visto en estas nuevas generaciones, que admiro tanto, a las que les envidio tanto la claridad de los objetivos, porque esta generación sabe para dónde va, es que recuerden una cosa, y es que el camino entre el objetivo, que lo suelen tener claro, y el día de hoy no se puede conseguir sin un trayecto, y ese trayecto es tiempo. Y con la vida ocurre lo que ocurre con la buena comida. Lo que se va a cocinar en fuego alto en 3 horas no se cocina en fuego bajo en media hora. Tienen que prepararse y dedicarle tiempo al oficio. No va a pasar pasado mañana en ningún área. ¿Qué valores ignacianos de los que a vos te quedaron pues impregnados en tu ser crees que deben prevalecer, sobre todo en los jóvenes de ahora? La disciplina. A mí me dejó la disciplina este colegio, y creo que ese es un valor que no tengo cómo pagárselo. Ese es el primero. Y el segundo, voy a intentar decirlo de la manera más clara, la conciliación con las jerarquías. Es decir, las jerarquías no están mal. O sea, no están mal. Están mal si te las imponen con la bota encima. Está muy mal si te imponen una jerarquía y te dicen porque sí.
pero está muy bien cuando vos entendés que hay alguien que ha vivido más y que tiene algo que contarte. Entonces yo aprendí aquí a respetar las jerarquías que antes había respetado porque sí, pues por admiración. Ajá. Entonces, y vos tenés bastante admiración por varios de esos personajes. por muchos de estos personajes que, por mi profesor de filosofía de bachillerato que se llamaba Carlos Eduardo Correa, por ejemplo, le tengo un cariño entrañable. Actual rector. Sí, por ejemplo. Excelente. Nos contabas tras cámaras que no venías aquí al colegio del 2000, 2000 y pico, sí. 2000 y algo, pero seguramente te has cruzado con ignacianos o te ha sonado el Colegio San Ignacio por ahí en alguna parte. ¿Cuál crees vos que es el impacto que está dejando actualmente nuestro colegio en la sociedad? Pues mira, yo tengo que ser muy, muy honesto también en decir que llevo muchos años que estoy muy lejos de la ciudad. Digamos, yo paso la gran parte de mi año en Madrid, sobre todo, y vengo en temporadas cada vez más cortas. Pero lo que sí suele ocurrir es que cuando tú te cruzas con el tema o te encuentras con un ignaciano o hablas del colegio, sigue apareciendo lo mismo. Cierto lustro de orgullo cuando es compartida la situación, cierta pugna muy bonita. Pero es que usted es ignaciano. Sí, soy ignaciano, muy orgullosamente lo soy. Y eso es muy bonito. O sea, sí, esto es una cosa que yo percibo que ha perdurado, que se fundamenta en argumentos reales. Yo tuve la fortuna de haber pasado por el colegio como alumno y haber pasado como profesor. Entonces he tenido la perspectiva de un colegio que se sigue renovando, que siempre está mirando hacia el futuro, que siempre abre espacios como para todas las perspectivas. Yo espero que todavía ya no les estén diciendo muy duro a los muchachos o morir o triunfar. No. Se puede vivir sin triunfar, se puede vivir estando tranquilo. Pero no hay que ser triunfadores desde el podio. Es decir, pero además que es el triunfo, no significa... Exactamente, no significa llegar primero. Exacto. Eso es, exactamente. Pala, vamos a una sección pues como para cerrar esta entrevista de preguntas y respuestas rápidas. Ok. Listo. Empezamos. Una canción que tengas muy pegada ahora. Tan joven y tan viejo, de Joaquín Sabina. Ok. ¿Tu álbum musical preferido? El Circo Beat de Fito Páez. Excelente. ¿Música o literatura? No. Música y literatura. Y. Sí. No puedes escoger ahí. No, conjunción copulativa. No la negocio. ¿Un libro revelador para vos o que te haya movido las fibras? El río del tiempo, de Fernando Vallejo. Ok. ¿Un músico colombiano que admires? Alejo García. Compadre, por acá hermoso, estuvo hace Alejo poco. García. Sí. ¿El mejor profesor para vos de tu época en el San Ignacio? Oscar López. ¿De qué área? De español. Español. ¿Un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos ahora o que recordés? Gabriel Ignacio Gómez, Luto. Amigo entrañable. ¿Vinilo o CD? Vinilo toda la vida, ya el CD pasó, el vinilo no va a pasar nunca. ¿Argentina o Colombia? España. Ok. ¿Café o mate o tapas? Uy, café. Sí. Colombiano. Colombiano, por supuesto, sí. ¿Centro de Medellín o Madrid? Madrid. ¿Un lugar que te inspire, Pala? Madrid. O sea, ¿dónde estás más allá que acá? Sí, es mi lugar favorito en el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Pala, pues ha sido un placer tenerte aquí, que también veas pues como la transformación que ha tenido el colegio en el tiempo, de saber de vos, de todo tu paso pues por la escritura y la música, y qué bacano que nos hayas aceptado pues esta invitación. Muchas gracias otra vez, qué alegría tan grande. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí conectados en Voces Ignacianas, 140 años de historias. Nos vemos en el tercer episodio de este podcast. Chao, gracias.